Hoy tengo el honor y el reto de liderar esta mesa en la que vamos a escuchar voces que de primera mano han estado directamente en la lucha por el acompañamiento del paciente y sus cuidadores. Una voz importantísima y que bien vale la pena que mantengamos la apertura para escuchar la experiencia, sus recomendaciones y la posición de cada una de estas organizaciones para esta materia tan importante como es la evaluación de la cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Me voy a permitir presentar de manera muy ágil o muy rápida a las personas que me acompañan, las damas que están aquí junto a mí. Me siento honrado además de estar en un panel con tantas mujeres. Primeramente, Alma Ortiz Pellón, muchas gracias por estar aquí. Alma es consultora y asesora externa de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, una asociación fundada en 1972, comprometida con las personas que sufren cáncer en México, con un enfoque especial en los sectores más vulnerables de la población en México. La asociación trabaja con la misión de luchar contra el cáncer mediante la educación, promoción de la detección, la coordinación y la orientación sobre la enfermedad para incidir e influir en políticas públicas con la finalidad de disminuir el impacto en la población y mejorar la calidad de la atención en México. Muchas gracias y bienvenida, Alma. Me acompaña también la licenciada Leticia Aguiar, un gusto, y ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con más de 17 años de experiencia en la implementación de estrategias de comunicación y desarrollo de proyectos para organizaciones civiles en temas de salud y educación. A lo largo de su trayectoria, ha velado por educar a la población respecto a la posibilidad de riesgo para adquirir cualquier tipo de cáncer y de promover la profesionalización de los médicos del primer nivel de atención, muy importante tema, para hacer detección oportuna de las enfermedades que nos aquejan en el Sistema Nacional de Salud. Actualmente coordina el Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata y el Movimiento Juntos contra el Cáncer. Bienvenida, Leticia, un gusto. Nos acompaña también Gabriela Ayard, bienvenida. Desde el 2013 preside la Asociación Mexicana de Diabetes, desde la cual ha generado alianzas estratégicas para la implementación de programas de salud en instituciones públicas y privadas, enfocados en la prevención y control de la diabetes mellitus a través de la detección oportuna, la educación y tratamiento integral e interdisciplinario de la enfermedad. Bienvenida. Laura Elena Cortés, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ella, si bien viene acompañándonos en representación de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, RAYEC, también es voluntaria de Alzheimer México, IAP, desde el 2017. Se acercó con la fundación cuando confirmaron el diagnóstico de su madre. Ella inició el voluntariado coordinando las salidas y paseos de los beneficiarios como parte de la estimulación cognitiva y de socialización de los beneficiarios de esta institución. Del 2018 a la fecha forma parte del patronato de la fundación y su trabajo consiste principalmente en difundir y dar información sobre la enfermedad, hacer conciencia sobre el impacto que sufren las familias y el cuidado de los propios cuidadores. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Y también nos acompaña Guadalupe Acasuso. Bienvenida. Campoy, una disculpa. Lupita Campoy, bienvenida. Bueno, ella nos acompaña como directora de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y desde la asociación que preside se ha encargado de procurar los medios para diagnosticar de manera clara y oportuna la fibrosis quística, así como brindar el apoyo a los pacientes y sus familias, informándoles sobre el padecimiento y los cuidados necesarios para el adecuado abordaje de la misma.
Trabaja con distintos programas para apoyar a pacientes de bajos recursos y se encarga de difundir información científica hacia la comunidad médica y el público en general para la sensibilización sobre el padecimiento y formas en que se puede apoyar al paciente y a sus cuidadores. Muchas gracias a todas por estar aquí. Me gustaría, Alma, que nos ayudaras con unas palabras de inicio desde la perspectiva de las asociaciones de pacientes y el impacto que las normas oficiales tienen en el Sistema Nacional de Salud. Buenos días, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí y desde redes sociales o nos ven en YouTube. Algo importante que debo decirles primero que nada es que agradecemos profundamente a la Academia Nacional de Medicina el hecho de que nos haya abierto la puerta. Y lo agradecemos desde dos lugares. El primero, como pacientes, porque al final la existencia de la medicina se debe a los pacientes y a nada más. Y en segundo, agradecerles darnos voz, porque las organizaciones de la sociedad civil representamos solamente a 128 millones de personas en este país. No hay un solo ser humano en este país que no sea susceptible de padecer una enfermedad. No importa si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, pero todos somos parte de la salud o no la salud. Quiero hacer una precisión. Actualmente me desempeño como subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y en ese papel es que represento esta mesa. Y me gustaría iniciar, he escuchado a los anteriores disertantes y me ha llamado mucho la atención algunos temas. En particular, las normas sí o las normas no. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿De qué depende elegir cuáles normas van y cuáles se quedan en el camino? Me parece que habría que preguntarse antes de todo esto, ¿cuáles son los problemas de salud de nuestro país? Hay evidencia sobre los problemas de salud del país. Hoy sabemos cuáles son las principales causas de mortalidad en este país. Y también sabemos cuáles son las enfermedades que se han quedado en el camino por falta de atención. Creo que no se necesita ver mucho más allá que solamente develar lo que este país representa en salud del día de hoy. Una pregunta que quisiera dejar para todos ustedes en el aire es: ¿el Sistema Nacional de Salud para qué está? ¿Está para administrar un presupuesto? Históricamente, los únicos que permanecemos de manera continua somos las personas, independientemente de quién venga, quién se vaya, qué reformas se hagan, qué reformas se mantengan dentro de este país en términos de salud. Sería interesante preguntar al sistema de salud si no es tiempo de centrar sus esfuerzos en la atención con eficacia, con seguridad, con eficiencia, pero sobre todo con calidad para la atención de las personas. Entonces, el sistema de salud tiene que dirigir su esfuerzo hacia administrar o hacia garantizar la atención con calidad. La segunda pregunta que me queda en el aire después de las intervenciones que escuché y el por qué hago esta pregunta es: para la Corte somos un caso. Cualquiera que pueda sufrir una enfermedad crónica y se quede en el camino por cualquier razón y tenga que llegar, ojalá, a la Suprema Corte, pues será representada como un caso más. Para el sistema de salud somos la administración de un presupuesto. Para los médicos somos su objetivo. He escuchado que aquí las normas oficiales deberían de tener una intervención de actualización, no de salida, por ningún motivo de salida, porque sientan un derecho para todos los que están sentados viendo esto y los que están fuera de contexto sin saber que tienen una representatividad jurídica en este país gracias a las normas oficiales. Es tiempo de que como mexicanos
entendamos lo que implica para nosotros en nuestro día a día el tener certeza jurídica, el tener un derecho que es constitucional, que es el derecho a la salud. Por otro lado, algo que me preocupa es, en muchas de nuestras leyes se menciona que se debe de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones de este país, especialmente en las que se refieren a el sector salud. Y me parece que nos quedamos cortos, no las organizaciones de la sociedad civil, sino se queda corto quien toma la decisión de no involucrarnos. Así que hoy venimos a expresar la voz de los pacientes, y los pacientes somos todos, incluyéndolos a ellos. No hay nadie que se quede fuera de ser paciente en algún momento de su vida. Y respecto a esto, la situación hoy por hoy en México y los resultados en salud que se tienen hoy por hoy en México, pues son muy cuestionables, pero no solo los de hoy, sino los de hace 6 años, los de hace 12 años. ¿Dónde está la centricidad en la atención de calidad para los pacientes en México? Y cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, pues mucha gente desconoce también qué es lo que representamos las organizaciones de la sociedad civil. Y me gustaría dejarles en la mesa que todos los que trabajamos dentro de una organización de la sociedad civil que está enfocada en la salud, estamos representando los intereses de todos los mexicanos susceptibles a padecer una enfermedad o que viven hoy con una condición de salud específica. Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones médicas, ambos somos sociedad civil. ¿Y qué tal que emprendemos esta marcha hacia la no cancelación de las normas oficiales con una mirada diferente, en una corresponsabilidad entre organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de los pacientes y organizaciones médicas que se deben a la atención de los pacientes? Si esta sinergia existe, la gobernanza puede ser factible. Si esta sinergia no existe, estaremos hablando de intereses particulares. Yo les invito a que en esta mesa, a mis colegas que, bueno, ya me conocen bastante bien, les demos una perspectiva a todos los que nos escuchan de por qué las normas van, por qué las normas deben de ir, cuál es el contexto que les afecta. Muchas gracias, Óscar. Al contrario, muchas gracias por las palabras de inicio. Me parece importante los apuntes que haces y justamente hacia allá queremos conducir justamente este panel, ¿no? Hacia la construcción de un diálogo y hacia la búsqueda de los puntos de encuentro entre todas las partes. Me gustaría, Laura, si me haces el favor, de ayudarme a compartir y contextualizar en términos generales cuál es el rol, cuál es la situación actual que desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las enfocadas en el paciente, que estamos viviendo y por qué es que las normas oficiales mexicanas se vuelven tan relevantes para nosotros como Sistema Nacional de Salud. Gracias. Muchas gracias. También voy a tomarme el momento de agradecer a la academia, de agradecer a los participantes y a los asistentes, y me siento muy honrada de estar en esta mesa de tanto conocimiento, de tanto experiencia, y me da muchísimo gusto y me honra más porque nos están dando el espacio para poder platicarles desde el paciente o desde los familiares de los pacientes. Y efectivamente, Óscar, nosotros como organizaciones de la sociedad civil somos quienes estamos con ellos, con los pacientes, los que en algún momento esos 128 millones de mexicanos estamos pendientes de esta decisión de si la cancelación de las normas o no. Hay 34 normas que están propuestas para cancelar. Sin embargo, que considera 34 enfermedades con sus diferentes aristas. Pero habemos muchas otras, por ejemplo, las demencias, el Alzheimer,
en las que ni siquiera existen normas para la atención y el tratamiento, la detección oportuna, el tamizaje, y con sus particularidades, que no solamente es el paciente que tiene la enfermedad o que sufre el padecimiento, sino que también ahí están implicados los familiares, quienes también sufren o sufrimos o vivimos esta enfermedad en el acompañamiento de la misma. Somos quienes orientamos, somos quienes representamos, somos los que estamos directamente viendo y viviendo lo que vive un paciente. En lo personal, como lo mencionaron al principio, yo soy hija de una persona que sufrió demencia, o bueno, padeció demencia vascular. Y justamente el punto sobre esta enfermedad, por ejemplo, como cualquier otra que tampoco tiene normas, ni tampoco a lo mejor protocolos de atención, ni a lo mejor guías prácticas de atención, el punto es que muchas veces ni siquiera el conocimiento de la enfermedad tenemos, y para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil, para orientar y apoyarles, ¿no? Y a mí me gusta este espacio porque además del conocimiento y de la experiencia en sus diferentes ramos, ya sean legales, ya sean médicos, se escucha y se está justamente poniendo sobre la mesa los diferentes tópicos respecto a las complicaciones de no tener una base jurídica, una base médica, una base clínica, atención para poder tratar las diferentes enfermedades, ¿no? En el caso específico de las demencias, hay factores de riesgo que impactan, no solamente para demencias, repito, hay muchas otras enfermedades porque están entrelazadas, muchas de ellas, muchos padecimientos pueden ser entrelazados. Si hay alguna modificación, por ejemplo, cancelación en el caso de las normas para diabetes o hipertensión arterial, el impacto son factores de riesgo para desarrollar algún tipo de demencia. Y el impacto que esto, voy a tomarme para darles los números exactos, pero, por ejemplo, si una persona que tiene alguna enfermedad cardiovascular, que pudiera estar aquí las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, una persona podría desarrollar hasta en un 34% algún tipo de demencia. Esto es cuando ya están detectados que sabemos que tienen o diabetes o que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, también existen las que no están ni siquiera diagnosticados o ni siquiera están dentro de este grupo poblacional. El costo de la enfermedad, los medicamentos que se dan para la atención. En el caso de demencias hay una práctica clínica para la atención, sin embargo, por ejemplo, es de 2017 y hay una serie de medicamentos que se han estado publicando por investigaciones y que pues valdría la pena incluirlas dentro de estas guías para la atención. Ahí consideraría, por ejemplo, toda la nueva tecnología que hay para la atención de las personas, ¿no? En este caso los medicamentos. Hay un dato importante que quisiera compartirles. De acuerdo a la OCDE, si una persona desarrolla demencia, la probabilidad que tenga alguna otra comorbilidad como diabetes o hipertensión arterial es muy alta. Y sin embargo, el costo de la enfermedad de una persona con demencia y otras comorbilidades se puede incrementar hasta en un 300%. Hablamos ahí de presupuesto. Se compara, por ejemplo, la atención de las demencias con el costo de una enfermedad del corazón, de infartos y cáncer juntos. Es verdaderamente, y así como les puedo dar información sobre demencias, pues hay muchas otras enfermedades que tampoco tienen ni siquiera una guía práctica estandarizada.
En el último dato de Ensanud, de la encuesta, menciona que el 25.2% de la población se atiende en instituciones como esta, como el IMSS, el 20.5% por seguridad social, y en el caso de demencias, por ejemplo, la guía práctica solamente existe del 2017 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en las otras instituciones existen sugerencias, pero no están estandarizadas. ¿Qué es lo que sucede? Las normas pues protegen jurídicamente, tienen una base para el tratamiento, para la detección. En el caso de enfermedades que ni siquiera una norma existe, pues todas las implicaciones que esto deriva. La sociedad civil, pues estamos en contacto con los pacientes, con los familiares, vivimos la enfermedad y sabemos qué es lo que realmente sucede en las casas de cada uno de nosotros, en las personas con los padecimientos. Y creo que podemos ser una voz muy importante, somos una voz muy importante, y estos espacios que nos dan para poder plantear lo que sucede, para nosotros son muy importantes, así como también el poder participar dentro de la elaboración de normas, dentro de estas bases para garantizar la salud de los mexicanos. Estamos aquí, sabemos que tenemos el conocimiento y lo podemos presentar, el conocimiento práctico, lo que vivimos, y nuestra posición es justamente esa, trabajemos en conjunto, escúchenos, participemos, hagamos equipo con la parte médica, con la parte legal, con las instituciones. Hemos trabajado durante muchos años y seguiremos haciéndolo independientemente del color, y traemos una gran disposición, al igual que un gran conocimiento para poder participar, y pues adelante con lo que tenga que hacer. Lo que sí es que es básico, que se tiene que medir. Es importante medir, evaluar lo que se proponga, si es norma, si es un protocolo de atención, si es una guía práctica, porque hemos visto que lo que hasta ahora hay no es suficiente para poder reducir o mejorar la calidad de vida o ver el beneficio de lo que se proponga en la vida diaria de las personas. Eso es una condición básica de lo que se vaya a proponer dentro de la actualización de las normas o el modelo que sea. Pero la medición, la evaluación, tiene que ser condición dentro de estas nuevas esquemas o guías o normas. Gracias. Muchísimas gracias por lo compartido, y eso me lleva al siguiente punto, y ahí le voy a pedir a Leticia que me ayude, porque hablabas tú de la necesidad de ciertas normas oficiales para algunas enfermedades o incluso de otros mecanismos de protocolización de la atención y la medición de los mismos. Desde el punto de vista del cáncer de próstata, me gustaría que nos ayudaras a ejemplificar cómo es que una norma se puede traducir justamente en estas medidas de la atención de la salud en el sistema. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por este espacio. Es un honor para mí estar con mis compañeras, compartir con las organizaciones civiles, como lo hemos hecho desde distintos foros. Y bueno, a mí me toca contextualizar primero un poquito en específico la norma oficial mexicana para la hiperplasia benigna y el cáncer de próstata. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que se mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. Ese es un dato que no todo el mundo sabe. Lo otro importante que tengo que decirles es que el 70% de los casos, desgraciadamente, son diagnosticados en etapas avanzadas. Y el otro dato más importante también es decirles que en nuestro país hay 61 millones de hombres, de los cuales 13 millones están en riesgo por la edad, porque pueden tener de 45 años en adelante. Entonces, creo que con estos datos,
si todos los manejamos, es evidente la necesidad de una estrategia para actuar ya. Y es por eso que se iniciaron los procesos ya hace varios años de hacer la norma oficial mexicana bajo el liderazgo de varias personas, pero desde la sociedad civil de la señora Mayra Galindo, que nos acompaña aquí en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, porque ella estuvo buscando la puerta, acompañada del doctor Hugo Manzanilla, de otros médicos, buscando qué institución podría arropar este proceso de creación de la norma que quedó en el Senaprece. Otro dato importante que tengo que decirles también es que este diagnóstico tardío, hay muchos factores, obviamente es la reticencia a veces de los hombres a acudir a hacerse sus chequeos, pero también es importante decir que los médicos no se ponen de acuerdo. Y no solo ocurre en México, ocurre en todo el mundo. No hay un consenso si hacer tamizaje o no, no hay un consenso respecto a la edad en la que un hombre tiene que acudir a hacer sus chequeos. Para el resto del mundo son 50 años, para México son 45. No hay un consenso tampoco acerca de cuáles pruebas son las correctas, si es el antígeno prostático, si es la prueba rápida, el específico, o si se puede obviar el tacto rectal, porque eso hace que los hombres no vayan, ¿no? Entonces, todo este contexto es importante porque la norma oficial mexicana lo que pretendía era justo homologar estos criterios para generar una estrategia nacional de detección oportuna del cáncer de próstata. La norma fue publicada en diciembre del 2017. La realidad es que en apoyo de la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata y esta colaboración cercana que tenemos con las sociedades médicas, con la Sociedad Mexicana de Urología, con el SMEO, tuvimos antes de la pandemia apenas 2 años para tratar de socializar esta norma. Entonces, esto también es importante mencionarlo porque evidentemente mucha gente habla del impacto que en realidad tiene la norma 048. Y como les comento, pues apenas tuvo 2 años prácticamente de poder generar cambios, ¿no? Pero en estos 2 años, y contestando específicamente tu pregunta, Oscar, se lograron hacer ciertas acciones por parte del Senaprece que yo creo que podrían haber sentado el precedente para avanzar de forma muy, muy rápida. Lo que se hizo evidentemente es que se necesitaba capacitar a los médicos. Entonces, a través de la Coordinación de Atención para el Envejecimiento, se realizaron capacitaciones a los médicos generales. Existen todavía, creo, los 4 módulos en YouTube que la doctora Esther Lozano daba difusión. Y lo más importante es que existía una plataforma en donde los médicos de todo el sistema de salud adscrito a la Secretaría de Salud del primer nivel de atención tenían que ir detallando si hacían el cuestionario que está en la norma, la prueba de antígeno prostático y el tacto rectal. De esa manera se podía dar seguimiento si se estaba avanzando en la implementación y en qué estado hacía falta reforzar. Todos esos reportes se entregaban todos los viernes y era una forma de monitorear muy prácticamente el avance en este tema. Desgraciadamente a estas alturas no sabemos qué pasó con esa plataforma, si se le ha dado seguimiento o no, pero hablando de la utilidad de las normas, se ha hablado mucho únicamente de la parte médica como tal, ¿no? De la práctica clínica, por así decirlo, pero a mí me gustaría decirles que las normas también impulsan acciones en el sistema de salud. Otra acción específica que les puedo decir es que ya en esta administración se convocaron a 6 secretarios de Estado, de 6 secretarios de Salud, y se pensaba hacer un programa piloto de detección oportuna, basándonos en la norma. Entonces, desgraciadamente llegó la pandemia y se suspendió, pero es justo la utilidad que quería mencionarles yo de las normas oficiales. Muchísimas gracias. Para mí es importante justamente poner sobre la mesa lo que pasa en los 2 escenarios, ¿no? En el caso de la existencia o la ausencia de una norma oficial mexicana y entender lo que también decía Leti hace un momento, ¿no? La implementación a veces no es suficiente y ahí me gustaría, Gaby, que nos ayudaras a entender cómo estamos y qué hace falta en términos de la implementación, es decir, el que haya una norma oficial mexicana de sí nos ayuda, nos da un instrumento, nos da un elemento de base, pero no necesariamente garantiza los resultados en salud que esperamos en el sistema.
Por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues igual muy agradecida y muy honrada de estar aquí. La verdad es que a veces uno nunca se imagina en la vida los caminos que te llevan, ¿no? Yo estoy aquí porque tengo una hija con diabetes tipo 1 y cuando vino el diagnóstico no tenía idea de qué puerta tocar. De lo único que me di cuenta es que encontré una asociación que nos daba educación, no insumos, no médicos, pero sí educación. Y una esperanza de calidad de vida. Hoy les puedo decir, después de 23 años, que esa es la solución. La solución que hemos perdido porque no hemos formado este tejido social. Hemos estado hablando toda esta mañana de la estructura. Diabetes tiene una ley, somos privilegiados, ¿no? Tiene una ley y que inclusive hace unos meses se acaba de adicionar la diferenciación de los tipos de diabetes, porque encontrábamos esta complejidad a la hora del tratamiento, donde hablaban de prevención en diabetes tipo 1 cuando no se puede prevenir y no se magnifica el grave problema que hay en diabetes gestacional con todos los embarazos en adolescentes que no están diagnosticados a tiempo. Y, en fin, un tema muy complejo. Hablar de la cancelación, de las cancelaciones de la norma es algo que nos ha movido a todos y que tenemos que entender de que estamos hablando de pura estructura, pero en realidad esta estructura va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque al final de lo que estamos esperanzados es de encontrar en esta estructura, que somos todos parte de ella, el derecho a la salud. Y el derecho a la salud que tiene que ver con un sinfín de cosas y que al final estamos hablando de un problema de salud pública y de resultados. Nos encantan las encuestas y cuando nosotros hablamos de cifras, decimos la última encuesta de Ensanud nos dice que el 73% de los pacientes que viven con cualquier tipo de diabetes está descontrolado. ¿Y eso qué significa? Que está fuera de rango. ¿Y eso qué significa? Que está caminando a las complicaciones. ¿Y eso qué significa? Presupuesto en salud. ¿Y eso qué significa? Que los gastos más altos en el tema de diabetes están dirigidos a complicaciones tardías, a complicaciones que se dan tarde porque son carísimas y que además el paciente ahí tiene una calidad de vida muy complicada, ¿no? Estamos hablando de que mucho el presupuesto de salud en el tema de diabetes se va ahí y no se va en prevención. Y prevención es educación. Y para educar se necesita a la sociedad civil, porque resulta que la parte clínica no tiene tiempo de eso. Y no hemos entendido que el sistema de salud va acompañado de la parte de educación y de concientización y de sensibilización. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que reconocer hasta sus derechos para ser atendido con dignidad, con integridad. Y si no hay en el sistema de salud ese medicamento que te puede dar esa calidad de vida, pues tú buscar la forma de encontrarlo. Pues ese 73% de la población que vive con diabetes que está fuera de control, ¿ustedes creen que solo es porque están mal atendidos o no tienen el medicamento? Pues resulta que no, resulta que tiene que ver con lo que comió, con si hizo ejercicio y con un montón de cosas, con el estrés, que dependen del paciente. Y entonces mi pregunta es, si el que acciona el autocuidado en un tema crónico como es diabetes es el paciente, ¿por qué no está sentado en las mesas? ¿Por qué no está sentado en las mesas si es el mejor promotor de su salud para sus familias, para su comunidad? Y para gente como yo, que nunca tuve la idea de venir a estos espacios, me tocó estar aquí por responsabilidad social y porque encontré en la educación un tejido social que ahora nos responsabiliza. Y mi pregunta vuelve a ser sobre eso, ¿por qué dentro de la estructura de todo este programa de salud, donde están las normas y donde está la ley, qué fortuna tener una ley, pero ya, ¿quién vigila esa ley? ¿Esa ley realmente funciona o no funciona? ¿Está activa o no está activa? Y no estoy hablando solo del sistema de salud público. Resulta
que en el sistema de salud privado el descontrol en el tema de diabetes es similar. El 75% de las personas que viven con diabetes también están fuera de control. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar en esta complejidad de lo que es el sistema de salud, ¿quién regula todo lo que se llama sistema de salud? Que tiene que ver con todo, no solo con el sistema de salud. Pues bueno, para eso nos volvemos a mirar lo que es la norma, ¿no? Y entonces decimos, no las quiten, por favor, porque no solo es el gobierno, es la parte privada, no solo es la parte privada, son los seguros. Solo el 11% de la población tiene derecho a tener un seguro de gastos médicos. Y si te toca ir a un hospital, Dios mío, ¿cuántos juntamos de la familia para pagar? Si es que no tengo. Y si me toca la seguridad pública, ¿y quién me va a atender? Si es un R1, R2, R3 o R4, o no sabemos, ¿no? Entonces, creo que va mucho más allá, y a mí me parece que hoy lo que tenemos que entender es que la salud se tiene que tejer entre todos. Y que para eso la sociedad civil y el paciente tienen que estar sentados en la mesa, no solo por exigir, sino por responsabilidad de participar y de activar para que esas cifras cambien. Porque un paciente que no está educado, una familia que no está educado, no activa el sistema de salud. Y entonces se vuelve estamos como en esta bolita que da vueltas y no sabemos por dónde sacar el hilo. Así es que a mí me parece que ya estamos en momentos de cambiar la narrativa, a mí me parece que esta estructura tiene que cambiar y que las normas por supuesto que tienen que seguir, que lo solicitamos que sigan porque nos dan seguridad a todos y que pues la sociedad civil tiene que estar sentado en un lugar porque es el que acciona, si no lo dejamos como lo hemos dejado siempre pasivos esperando a que resuelvan su propio estado de salud. Creo que ya llegó momento de que abramos ese tejido social. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por lo expuesto aquí. Y me gustaría pedirle a Lupita que nos ayude, porque justamente una de las cosas que hemos visto aquí es que las normas oficiales son instrumentos, son herramientas, y en muchas ocasiones se habla de la forma de medir la base, a veces desde la perspectiva jurídica, pero lo más importante, creo que aquí está el resultado en salud, ¿no? Se ha expuesto en varios momentos el tema, y a mí me gustaría que nos ayudaras a entender cómo es que esta normativa, esta regulación sujeta a la medición y al reporte de lo obtenido de la aplicación de esta, son importantes para el Sistema Nacional de Salud, tanto el público como el privado, como bien apuntaba Gaby, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues también quiero aprovechar para agradecer al Universal, a la Academia de Medicina por permitirnos estar aquí sentados en la mesa, que es de lo que siempre estamos pidiendo, a su médico también, el que nos permitan dar el punto de vista de las personas que tienen alguna enfermedad. Este tema de las normas nos preocupó mucho porque ya de por sí es muy difícil que tengan la atención adecuada a los pacientes, sobre todo en un país muy largo y grande, donde tenemos una atención fragmentada y donde no está homologada la atención. Entonces tenemos a pacientes a los que los atienden muy bien, muy mal, muy regular, y a los que ni los atienden porque prácticamente no tienen ni idea los médicos de qué sería lo que tendrían que hacer con el paciente, empezando desde el diagnóstico. Por supuesto, para un médico en algún lugar remoto donde le llega un paciente con fibrosis quística o tiene en el centro donde atiende a algunos pacientes y donde en la Escuela de Medicina se toca muy poquito lo que son las enfermedades de baja prevalencia, pues le cae de perlas tener una norma de atención donde pueda saber por dónde empezar o
unas guías, que aquí también se habló de las guías, ¿no? La norma la queremos porque tiene certeza jurídica también y obligatoriedad y da certeza al paciente de que va a ser atendido de la manera más adecuada, ¿no? En la Asociación de Fibrosis Quística tenemos la experiencia, no tiene norma la enfermedad, y en el 2008 se hizo con el liderazgo de la asociación del doctor José Luis Lezana unas guías de diagnóstico y atención, con 40 especialistas. Es un trabajo muy arduo, como el de la norma es un trabajo muy arduo, porque se tiene que leer, bajar publicaciones y se trabaja sobre evidencia, no se trabaja sobre la experiencia de la clínica en el hospital. Los médicos están haciendo estos trabajos para normar y para tener guías con toda la evidencia que hay a nivel mundial. Aquí quiero hablar un poquito del trabajo de las asociaciones civiles, que nos enfrentamos a recibir a los pacientes y ver que no hay para dónde agarrar. Entonces empezamos a hacer acciones que puedan ir movilizando. La movilización no es rápida, ojalá lo fuera, pero poco a poco sí se va moviendo algo. Nosotros, lo de las guías pues fue en el 2008, se actualizaron en el 2013, se actualizaron en el 15 y en el 17. Ahorita necesitan una nueva actualización. En el 2008, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, pusimos una unidad de neumofisiología, no había en México una unidad de neumofisiología en donde se pudiera medir la función pulmonar de los niños a partir de los 6 años. Fue punta de lanza, lo trabajamos y lo agradezco al doctor Santos Preciado, fueron 120 metros que nos dieron y se equipó y todo esto. Estas son acciones que hace una asociación civil y que dejan marca, porque además son acciones que no solo van para la propia enfermedad, sino para todo el paciente que está atendido en el lugar. En el 2013 donamos 10 centros de diagnóstico, porque el diagnóstico, la asociación sigue siendo ahorita, hasta la fecha, referente para el diagnóstico de FQ. Y vamos a toda la República, pero para acercarlo lo donamos. ¿Lo donamos a quién? A hospitales de la Secretaría de Salud de tercer nivel, para que tuvieran cómo hacer el diagnóstico a los pacientes. Y luchamos por el tamiz neonatal, ya está el tamiz neonatal, está incluida fibrosis quística, pero había que confirmar a estos pacientes que dan posible positivo a la enfermedad. Es un trabajo que ha hecho la asociación yendo a todos lados. Después de eso, no hay manera de atender a los pacientes si no es de manera integral, porque si tú atiendes a un paciente con la especialidad de un solo médico, va a quedar cojo de otros lados. Y en fibrosis quística esto es muy evidente. Si no tienes fisioterapeuta, pues no hay limpieza de pulmones. Si no hay limpieza de pulmones, baja la función pulmonar y terminan por morir porque no respiran. Y si no hay nutriólogo, no hay nutrición en los pacientes, entonces tienen esta desnutrición severa, lo cual afecta a la función pulmonar y no puede defenderse de las infecciones y es un círculo vicioso. Una enfermedad crónica tiene que ser atendida por un psiquiatra y un psicólogo porque son enfermedades con las que naces, no tienen cura, el promedio de vida es muy bajo, entonces le pega realmente muy duro a los pacientes. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo lograr que se vea que la atención integral es parte nuclear dentro de esta atención? Pues poner un centro de atención integral. ¿Dónde? Pues hablando con los directivos, con el doctor Nieto en este caso, en el Hospital Federico Gómez, y nos volvieron a dar 120 metros, se remodeló todo el área, se hizo de acuerdo a todo, hablando de normas, a todo el protocolo, infecciones cruzadas, que ahora se entienden mucho mejor a partir del COVID, pero antes ni nos pelaban porque todos los niños revueltos en la sala de espera y cuestiones así. Ahora no hacen sala de espera, entran directo al cubículo, se hicieron varios cubículos y después ese cubículo no se usa si no fue desinfectado a profundidad para que no se infecten unos con otros, que esta es parte muy neural, digamos, de la atención. Ahora sí llego a lo de, perdón, me tardé, pero voy a llegar a lo de los indicadores.
Todo esto de la atención integral es porque hemos estado como asociación acercándonos y yendo a los congresos internacionales, específicamente muchas veces a Estados Unidos, y viendo cómo trabajaban ellos. En Estados Unidos hay más de 120 centros de atención de FQ. Todos trabajan con esta, digamos, norma, o protocolo o guía. Todos trabajan así. Pero no todos tienen los mismos resultados. Aunque un poco más parecidos que acá, ¿verdad? Porque acá no tienen, algunos no tienen ni para dónde hacerse. ¿Cómo le hacen? Con un registro. Se registran todos estos parámetros importantes dentro de la enfermedad. ¿Cuánto baja la función pulmonar de un paciente de fibrosis quística anualmente? En Estados Unidos baja 2%. Pero, ¿cuánto baja en Massachusetts y cuánto baja en Miami? Entonces tú sabes, en el centro de Massachusetts baja 3, pero en el de Miami baja 1.5. Entonces el doctor, que a mí me llama mucho la atención porque volteaban y nos decían cuando hemos tenido pláticas con ellos, en muchos lugares te dicen se prohíbe copiar. Nosotros en las clínicas de FQ decimos es obligatorio copiar. Entonces se entrega este reporte anual del registro donde vienen todos estos parámetros de nutrición, de la función pulmonar y de todo tipo que tiene que ver con FQ, y te entregan a cada centro el mismo reporte, el mismo libro, pero a cada centro, su centro viene en la rayita en rojo y todas las demás son azules. Entonces tú sabes, en esta parte de función pulmonar, por ejemplo, en qué lugar está tu centro, si en último, en la mitad o en tercer lugar. Y quien está al último tendrá que voltear a esos centros que lo están haciendo bien y preguntar, ¿qué están haciendo ustedes que no estamos haciendo nosotros? Pero esto es porque está registrado, porque cada paciente que entra en un centro de fibrosis quística en Estados Unidos, el médico tiene que registrar, no todo, ni nombre hay del paciente, pero sí estos parámetros que le van a dar el grado de éxito o no éxito con el que están trabajando con los pacientes. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué en Estados Unidos y en países desarrollados el promedio de vida es de más de 50 años? Y en México es de 22. ¿Por qué un niño ya no muere en países desarrollados? ¿Y por qué en México siguen muriendo los niños con fibrosis quística? ¿Por qué a los 6 años andan cargando su tanque de oxígeno los niños de nuestro país? Cuando eso debe de llegar muchísimo después con una atención adecuada. Necesitamos las normas y sí las necesitamos, porque necesitamos herramientas para que los médicos y los centros, que deben de ser integrales, tengan y con certeza de que se va a atender a estos pacientes de la manera adecuada. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, el tiempo es un tirano y nos está ganando. Me encantaría quedarme aquí a hacer otras 2 o 3 rondas por cada uno de los participantes, pero lo que pediría es que cada una de ustedes, por favor, en una frase, me puedan compartir la importancia de revisar este asunto de las normas sociales en México en materia de salud, por favor, y me gustaría además invitar al doctor Carrillo que nos diera unas palabras de cierre. Gracias. Bueno, pedir una frase es como un poco complejo, ¿no? ¿Por qué las normas deben de ir? Porque nos dan certeza a los mexicanos que nos están tratando con dignidad, que además se siguen reglas, que además hay un estándar en la atención de la salud y que este estándar obedece a la calidad, a la eficiencia y a la eficacia. No me quiero quedar ahí, quiero dejar sobre la mesa que hoy las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, estamos alineadas con una sola meta, ¿no? Hoy hemos logrado conjuntar esfuerzos para poner sobre la mesa la importancia que tiene el mantener estas reglas, el mantener la norma como este estándar que debe de actualizarse, que es obligatorio y que nos da
toda la facultad, como lo decía el ministro, de tener un orden jurídico que se cumpla. Nuestra salud no es un billete de cambio, no es algo que pueda venir e ir. Nuestra salud es un derecho y como tal se debe de respetar. Así que yo vuelvo a la invitación, junto con las organizaciones médicas, a formar de verdad una coalición. Ambos tenemos exactamente el mismo objetivo, que es garantizar la calidad en la atención para la salud y paralelamente decir a todos los que nos escuchan, incluyendo órdenes jurídicos, legislativo, iniciativa privada, estamos al tanto de todo lo que está pasando en salud, sabemos las nuevas reglamentaciones, conocemos la Ley de Infraestructura de la Calidad, nos mantenemos al día de lo que pasa en nuestro país en términos de salud y somos como organizaciones quien coadyuva al Estado en lo que el Estado no puede hacer. Aquí hemos escuchado muchos ejemplos de educación médica, educación para pacientes, educación para el primer nivel de atención, donaciones al Estado para que mantenga un estándar de calidad en la atención, en el caso que nos acaba de compartir Lupita. Las organizaciones vamos mucho más allá de lo que el Estado puede llegar a ir. Por lo tanto, darle voz a las organizaciones, considerar los datos duros que generamos, considerar el conocimiento que se ha acumulado por décadas dentro de las organizaciones, es un acierto. Y los invitamos a tener este acierto y estamos en disposición para trabajar en conjunto, para generar gobernanza. Muchas gracias. Me sumo a que es muy difícil en una frase, pero yo creo que cuando entre todos entendamos que el sistema de salud no atiende pacientes, atiende personas, y que la enfermedad no solo se trata con un procedimiento quirúrgico o con una medicina, sino que comprende lo que ya han mencionado mis compañeras, que es toda esta atención integral y que necesitamos humanizar la forma en la que nuestro sistema de salud atiende a las personas. Creo que ahí vamos a entender que un protocolo y una guía son otra cosa distinta. Y por eso las normas oficiales deben actualizarse, deben revisarse y debemos agregar más. Y por último, nada más quisiera decir que tenemos un dicho a veces entre las organizaciones de Juntos contra el Cáncer cuando nos llega la frustración, en donde vemos que nuestro sistema de salud está haciendo medicina en base a existencia, no en base a ciencia y evidencia. Pero yo agregaría una cosa más. Las decisiones de salud se están haciendo también en base a ideología y en base a política. Entonces, la intención de las organizaciones es establecer el diálogo. Nosotros no tenemos ningún partido político y sí tenemos un interés, y el interés es que las personas tengan acceso por igual en todo nuestro país a un diagnóstico, un tratamiento y una atención integral. Bueno, difícil también cerrar con una frase, pero me parece que esta visión de que el tejido social se compone de todos los que participamos como organizaciones, instituciones, academia, empresas, etcétera, todos estamos implicados en el tema de salud y en el tema de educación y en el tema de seguridad. Y estamos hablando de lo mismo, la seguridad ante la salud tiene que ver con acceso, tiene que ver con atención. No solo sufrimos de inseguridad porque salgamos y nos asaltan, también sufrimos de inseguridad cuando tenemos o padecemos un padecimiento crónico y no está a nuestro alrededor los esquemas mínimos de autocuidado para nuestra persona y nuestro seguimiento. Entonces me parece que es momento de trabajar en conjunto y de sentir que somos una pieza más en este rompecabezas que podemos aportar y que aportamos mucho, y que además pues responsabilizarnos como ciudadanos para que nuestro sistema de salud en realidad sea algo que nos compete a todos. Muchas gracias.
Pues nuevamente gracias por este espacio, y habemos muchas enfermedades que no tenemos normas, que ni siquiera estamos reconocidos como un problema de salud pública. Alzheimer o las demencias es un caso, al igual que fibrosis quística y al igual que muchas otras enfermedades, pero que también los mexicanos las padecemos o en algún momento las vamos a padecer, ¿no? En Alzheimer hacemos una gran labor para las personas que padecen demencias, pero también para los familiares, y les damos acogida para informarles, para orientarlos, para abrazarlos en el proceso de la pérdida en vida de sus familiares, ¿no? Y así como hemos estado aquí hablando con gente experta, con toda la experiencia, con todo el conocimiento, queremos reiterar que estamos justamente dispuestos a colaborar con las autoridades, con la ciencia, con la industria, para poder velar y hablar de las enfermedades de los mexicanos. Tengo que cerrar, y tengo muchas cosas, pero lo que quiero plantear es que sí podemos organizarnos y sí podemos trabajar en grupo. A través de la Red por la Atención de las Enfermedades No Transmisibles, somos un ejemplo de que podemos más de 17 organizaciones trabajar en equipo, y todos pensando y poniendo la voz de los pacientes en el centro. Y yo creo que así es como así es como estamos dispuestos a colaborar con quien nos dé la oportunidad, y además ponerlo sobre la mesa, que se tiene que poner al paciente en el centro de las decisiones para el sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, pues ya rápido, esto va a sonar a lo mejor muy exagerado, pero yo diría en una sola frase, lo voy a decir en dos. Una, como todos dijeron, trabajo de equipo. Me parece que si no hay trabajo de equipo estamos bien perdidos. La segunda es, las normas son de vida o muerte, o pueden ser de vida o muerte. Y lo digo, aunque parezca exagerado, pero lo digo porque lo vivo. Cuando llegan pacientes o personas con alguna enfermedad a algún lugar donde no tiene el doctor ninguna herramienta, además de que no las tienen tampoco en insumos, se mueren los pacientes. O sea, tenemos que ir teniendo más herramientas y compartir el conocimiento, ¿no? Las normas comparten el conocimiento. Entonces, el conocimiento basado en evidencia, además, que es muy importante. Entonces, estas serían las dos cosas con las que yo cerraría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Oscar, por esta excelente conducción de esta primera mesa, en la que me congratulo de haber estado, así como la Academia Nacional de Medicina, que les abre las puertas a las organizaciones civiles. Y bueno, felicitarlas por la clara visión que tienen, por el compromiso que tienen con la población, con los enfermos. A fin de cuentas se dijo, en un tiempo todos vamos a estar enfermos o ya estamos enfermos y somos parte de este gran grupo de dolientes que camina en este país y en todo el mundo. Y además por los logros que han tenido, porque seguramente todo lo que han logrado al momento no fue fácil. Los que estamos en esto involucrados sabemos que es una tarea de años, muy difícil, de gran compromiso y resiliencia, y sobre todo, como bien dijo Lupita y todos ustedes, de un gran trabajo de equipo. Así que bueno, la Academia Nacional de Medicina, les reitero, les abre las puertas. Esta es su casa, para que aquí tengan la caja de resonancia y la vinculación para seguir dando a conocer no nada más sus inquietudes, sino también las propuestas que también hicieron a las autoridades que toman las decisiones en este país para el bien de la gente. Así que muchísimas gracias por haber estado. Gracias.